existe, ya se viene aplicando y hay algunas personas físicas que seguramente lo están viendo a través de los diferentes paneles que tenemos y a través de, de las diferentes notas que tenemos compartidas en Centro de Vendedores. Entonces, eh, esta, esta disposición tiene un cambio importante porque en la Ley de Ingresos de la Federación que entra en vigor el próximo 1 de enero 2026, se consideran dos cambios importantes. El primero de ellos está relacionado con un incremento en la tasa de impuestos sobre la renta para personas físicas que, como había mencionado, era del 1% y a partir del 1 de enero 2026, esto pasa a ser del 2.5%. Eh, la tasa de IVA para personas físicas se queda igual en el 50% de la tasa general, es decir, quedándose en el 8%. Y un tema totalmente nuevo es que para el caso de personas jurídicas o personas morales, estas retenciones ahora son replicadas en este mismo esquema, donde van a tener también retenciones del 2.5% de impuestos sobre la renta y también un 8% de IVA, es decir, el 50% del IVA sobre los productos que están publicados, ¿sí? Entonces, son cambios bastante importantes. Sabemos que esto puede tener un impacto importante de cara a la organización de los productos que puedan tener comercializados a través de nuestra plataforma y por eso vemos importante darles visibilidad de esto que viene a partir del próximo año. Acá es importante resaltar que estas retenciones son aplicables únicamente a las ventas que se realizan a través de nuestra plataforma Mercado Libre, es decir, a través del sitio www.mercadolibre.com.mx. Esto quiere decir que todas las operaciones que se realicen a través de nuestros productos de Mercado Pago no están sujetos a estas retenciones, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si realizan algún pago de servicios, alguna recarga de tag, recarga a tiempo aire, o los mismos cobros con nuestros dispositivos en POS o terminales punto de venta, estos no están alcanzados por este esquema de retenciones, ¿eh? Ahí no hay algún cambio que se esté contemplando a partir de esta modificación. Ahora bien, déjenme contarles un poco más detallado de cómo tenemos el esquema actual hasta 2025 y cómo viene esto modificado a partir de 2026 con esta serie de cambios propuestos. Déjenme dividirlo en tres grandes grupos. El primero tiene que ver a vendedores sin RFC, el segundo tiene que ver con personas físicas con un RFC y el tercero tiene que ver con personas morales o jurídicas que también tienen un RFC. En el primer caso, de aquellos vendedores que no tengan algún RFC cargado, las tasas de retención están en 20% de ISR y 16% de IVA. Este sector no tendría algún cambio porque se sigue manteniendo la misma tasa de retención del 20% para impuestos sobre la renta y del 16% para los diversos casos, ¿no? Entonces, muy importante acá, después lo iremos enfatizando, que puedan tener su información cargada y actualizada en nuestra plataforma para que las retenciones que puedan sufrir estén reflejadas al RFC que corresponde a su titularidad. Y muy importante cerciorarse que exista una RFC, porque si no, esto que va por un flujo totalmente automático, si el sistema no identifica algún RFC, va a aplicar estas retenciones del 20 y 16%, que después es muy complicado poder recuperar o poder tomar en crédito, ¿no? Que en realidad no está contemplada esa posibilidad para estos casos en particular. De ahí me paso al inciso B, que hace referencia a las personas físicas con RFC. Y en estos casos, como decía hace un momento, esto del 1 y el 8% ahora pasa a ser del 2.5% en el caso de impuestos sobre la renta. Y el IVA prácticamente se mantiene en el mismo 8%, pero es importante distinguir ciertas casuísticas que ahora las detallo porque aplican por igual para el caso de personas físicas y para el caso de personas morales. En el caso de personas morales,
hay un cambio significativo porque no tenían una retención hasta 2025, en el caso de personas morales. Sin embargo, con esta propuesta que viene incluida en esta incorporación a la Ley de Ingresos 2026, se establece esto, una retención del 2.5% de impuestos sobre la renta y el mismo tema del 50% de la retención de la tasa general de IVA. Es decir, esto traducido en un 8%. Si se dan cuenta, personas físicas y personas morales nos queda exactamente igual. Es decir, 2.5 de ISR y 8% en el caso de IVA, es decir, el 50% de la tasa general. Sin embargo, puede haber algunos casos donde haya un retiro de fondos al exterior, es decir, que los recursos de las ventas de sus productos se retiren a una cuenta bancaria en el extranjero y en esos casos la disposición establece de manera expresa que la retención debe ser del 16% de IVA. Y por otra parte, también importante considerar que podrán haber publicaciones de productos que no estén sujetos a un IVA. Tal es el caso probablemente de productos relacionados con alimentos, con medicamentos, productos relacionados con actividades primarias como agricultura, y libros. Creo que son los casos más representativos o los casos más comunes que nos podemos encontrar, donde la ley del impuesto al valor agregado no contempla un IVA y, bueno, por ende, en estos casos no habría alguna retención que estar efectuando, ¿sí? Eh, los sistemas están eh, haciendo una catalogación de estos productos para poder hacer la identificación y que no haya una aplicación de retenciones sobre esas categorías en particular. Eh, Otro tema importante acá a resaltar es que en el caso de personas físicas existe una exención para la venta de productos usados o reacondicionados, es decir, productos que no se utilizan por primera vez en México. Estos tienen una exención en el caso de personas físicas, pero esa exención no es aplicable para el caso de personas morales. Es decir, vendedores que estén identificados con algún RFC relacionado a una empresa no estarán teniendo esa exención y aplicarán por igual la retención de IVA sobre los productos que tengan publicados. ¿Sí? Ahora, déjenme contarles un poco de cómo se ve esto en términos de flujo y cómo lo van a ver reflejado, haciendo referencia a un caso o un ejemplo en particular. Hacemos referencia acá a un tema aritmético de cómo se ve reflejado estas retenciones y pensemos en un producto que el día de hoy está publicado con 2.320. Asumimos que este producto está publicado con un precio que incluye el IVA y la norma hace referencia a que la base de cálculo no será sin incluir este IVA. Por lo tanto, determinamos la base de este producto para determinar la retención de ISR del 2.5%, lo cual acá nos deriva en 50. Y en el caso de IVA, el 8% también se lo aplicamos sobre esta misma base de 2,000 pesos. Podrán ver que estos 160 prácticamente es el 50% del IVA o de la tasa general que ya está grabado este producto, ¿sí? Entonces, si lo vemos en términos de flujo, podrán ver que al producto publicado habrá varios descuentos, entre ellos la comisión de Mercado Libre y estas retenciones que se verán reflejadas en el checkout y en cada una de las transacciones que puedan ver en su panel y de todo aquello que se esté vendiendo a través de nuestra plataforma, ¿sí? Eh, Ahora, ¿cómo sucede esto en términos de flujo? ¿A dónde va cada uno de los montos que hemos repasado acá? Arrancamos por establecer que un comprador que va al sitio y hace la adquisición de un producto, hace el pago por la totalidad del producto, incluyendo el IVA, es decir, los 2.320 de este ejemplo, lo cual pasa por nuestra plataforma
Y después de ahí hacemos una separación, ¿sí? Porque las retenciones que habíamos señalado acá tienen que ir directamente a las cuentas del SAT en nombre de nuestros vendedores, ¿sí? Y después esto lo vamos a estar reflejando en un certificado o en una constancia de retenciones, que más adelante les estaré mostrando algún ejemplo de esto, cómo se ve reflejado, pero estos fondos terminan yendo a la cuenta del fisco. Entonces, descontando los montos de retenciones y de comisión, queda un importe neto que estará yendo directamente a la cuenta de nuestros vendedores, ¿sí? Esto ya lo van a ver descontado propiamente así, porque estos impuestos fueron pagados o más bien fueron descontados y serán pagados en su nombre, ¿sí? Em, perdón. Importante también acá resaltar que hay una ley de Hacienda en el estado de Guanajuato que hace referencia también desde hace varios años a una retención de un impuesto que se denomina cedular, y esta retención actualmente es del 1%. Y digo hasta ahora 2025 del 1% porque hay un proyecto de reforma que viene a modificar justamente esta disposición, donde ese 1% pasa a ser del 2.5%. Es un proyecto que todavía está en revisión, está en discusión. Eh, Próximamente seguramente estará el proyecto definitivo y podemos confirmar si esta retención de impuesto cedular que existe para usuarios con domicilio en Guanajuato se mantiene en 1 o pasa a ser del 2.5%. Entonces, dentro de esos descuentos se agregará únicamente para los residentes en el estado de Guanajuato un tercer impuesto, que es el impuesto celular por ventas en el estado de Guanajuato. Es decir, vamos a ver acá descontado un impuesto adicional, y en todo caso acá se agrega una figura porque eso va directamente al Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato, específicamente por esos casos. Entonces, hasta ahí hemos repasado un poco los flujos de cómo quedan todo el detalle y los movimientos de dinero. Acá un poco más el caso concreto de cómo lo van a ver dentro del checkout en una transacción, que es básicamente un poco el ejemplo que veíamos hace un momento, haciendo referencia al valor del producto publicado, que como decía, esto incluye un IVA, y sobre la base del producto sin considerar el IVA se calculan estas retenciones que serán descontadas y serán disponibilizadas eh, a partir del neto después de haber descontado esto en sus movimientos de mercado pago. Estos detalles, transacción por transacción, lo podrán ir viendo en la vista general de facturación. Ahí hay varios reportes disponibles donde podrán ir mirando todo el detalle de sus transacciones, y acompañado de esto podrán ir viendo las retenciones de impuestos que se aplican en cada una de estas, ¿eh? Donde podrán tomar ventaja de estos reportes para poder hacer conciliaciones con facturas emitidas, y después esto también será muy importante para la elaboración de los formularios y presentación de declaraciones que se tengan que presentar de forma individual, porque este esquema de retenciones no sustituye a las obligaciones de presentar declaraciones de forma individual. Es decir, con esto que estas retenciones que Mercado Libre está obligado a efectuar por mandato de ley, simplemente representan un pago a cuenta del impuesto que se tiene que presentar y declarar de forma individual. Entonces, por lo tanto, muy importante poder considerar que las obligaciones de presentar declaraciones de forma mensual y de forma anual se mantienen. Eso hay que seguirlo informando, yendo cada mes o en todo caso cada año al portal del SAT a presentar en la sección que corresponda de acuerdo al régimen fiscal en el que estén registrados, y ahí llenar los formularios de impuestos sobre la renta y de IVA en todo caso, donde las retenciones sufridas podrán ser tomadas como un crédito o un pago a cuenta de ese impuesto, ¿sí? Para esto es muy importante que puedan conocer que Mercado Libre está obligado a disponibilizar
un certificado o una constancia de retención, la cual va a ser muy similar a este ejemplo. Podrán ver que acá están los datos del emisor, es decir, de la sociedad de Mercado Libre que está obligada a cumplir con esta disposición. Van a recibir un certificado o una constancia como esta por cada mes. Es decir, cada mes nosotros hacemos la consolidación de todas las operaciones, de todas las ventas que se hayan realizado y hacemos un resumen de todo eso, donde básicamente en este certificado vamos a ir a incluir el total de las ventas que se realizaron en el mes. eh, en todo caso, señalar si algo estuvo exento de estas y mencionar el total de las retenciones. Más abajo se incluye un desglose de las retenciones que fueron efectuadas por concepto de IVA y por concepto de ISR. ¿Sí? Esto es muy importante que lo tengan identificado y más importante aún es que eh, tengan revisado el RFC que tienen cargado en nuestra plataforma y que eso esté actualizado. Muy importante asegurarse de cargar una constancia de situación fiscal que esté actualizada, sobre todo en aquellos casos donde hay algún cambio o modificación en la denominación o que hayan presentado recientemente algún cambio de domicilio, porque la plataforma de CFDI 4.0 que tiene disponible el SAT hace validaciones a nivel del RFC, hace validaciones a nivel de el domicilio fiscal y de la denominación. Si alguno de estos no coincide contra el que está cargado o actualizado en la plataforma del fisco, no hay forma de que nos permita generar ese certificado y estarán recibiendo una constancia con un RFC genérico, que ese RFC genérico no les va a permitir tomarse en crédito estas retenciones sufridas. Entonces, por eso insisto bastante en que es necesario que puedan revisar la información que tienen cargada en nuestra plataforma, asegúrense de que tengamos la última constancia de situación fiscal que contenga sus datos actualizados. No es necesario que la estén actualizando cada mes, simplemente tomen en consideración de hacer la actualización cada que tengan algún cambio en los datos que están contenidos en esta constancia de situación fiscal, para que nosotros podamos hacer la emisión mes a mes y mes a mes tengan su certificado con su RFC que corresponde, porque recuerden que ese RFC va a estar vinculado a las declaraciones que estén presentando. Entonces, incluso podrán ver en las plataformas de declaraciones que los datos contenidos en este certificado, cuando los datos coinciden perfectamente, estas retenciones de ISR y de IVA ya las verán previamente cargadas en el formulario de la declaración. Entonces, muy importante que puedan asegurarse de que los datos estén perfectamente cargados y coincidan con la información que ustedes tienen en su constancia. ¿Dónde puedo hacer una actualización si es que lo requiero? Bueno, hay una sección de mis datos. Cuando van a la sección de usuario, hay una sección de mis datos y hay una parte de datos personales. Ahí es importante poder asegurarse que tengan cargada la constancia de situación fiscal y que el RFC que tengan ahí cargado coincida con el dato que tienen. Hasta ahí hemos repasado bastante de cómo se viene este esquema. Yo creo que de los temas más importantes es que puedan considerar que este esquema es un tema mandatorio que nos establece la disposición y sobre todo de estas reglas o artículos que fueron incluidos, o fracciones más bien del artículo 25 de la Ley de Ingresos para el ejercicio 2026, donde se habla de este esquema. La idea es poderles compartir de esto que se viene para el próximo año. Y si quieren, déjenme repasar algunos de los puntos más importantes y relevantes de lo que hasta acá hemos mencionado. Entonces, eh, básicamente, Mercado Libre está obligado, bueno, y no solo Mercado Libre, cualquier otra plataforma que permita la comercialización o eh, el ofrecimiento de servicios a través de una plataforma digital, estamos obligados a efectuar estas retenciones. Eh,
Siendo así, en el caso de personas físicas y ahora en el caso también de personas morales, tendremos que aplicar estas retenciones del 2.5% y del 8% de IVA. Eh, Esto, como decía hace un momento, corresponde a un pago a cuenta del impuesto que tienen que presentar de manera directa. Entonces, esto no sustituye a las obligaciones que ya se tienen de presentar de manera individual estas declaraciones y tampoco así de las obligaciones de facturación. Es decir, si tenemos compradores a través de la plataforma que nos requieren una factura, tenemos que emitirla conforme a las reglas de facturación que existe en un formato electrónico y a través de esta plataforma de CFDI 4.0 que está disponible en la plataforma del fisco y a través de algunos otros eh, proveedores certificados de facturación. Recuerden que estas retenciones se consideran como un pago a cuenta de los impuestos que tienen que pagar de manera directa. Entonces, es muy importante que la información que tengamos cargada coincida con lo que tienen disponibilizado o actualizado ante el fisco para que no haya ningún problema en la emisión de los certificados y después puedan tomarse estas retenciones en crédito. De lo contrario, no hay un proceso que pueda llegar a generar nuevos certificados una vez que se han concluido con el mes. Aquellos casos donde no tengamos un RFC asociado o el dato de RFC sea incorrecto, van a salir con un RFC genérico, el cual no sirve para tomar en crédito esas retenciones que se hayan aplicado durante ese periodo. Recuerden que las retenciones se van a aplicar sobre el importe o el valor de los productos publicados sin considerar el IVA. Em, También importante considerar que esto solo aplica para las ventas que se realizan a través de nuestra plataforma Mercado Libre, no así propiamente en los productos de Mercado Pago, es decir, toda la activity o más bien todos los productos relacionados a procesamiento de pagos, como recargas de tiempo aire, pago de servicios, tag, por mencionar algunos, estos no están alcanzados con estas retenciones. ¿Sí? Em, y bueno, no dejar de considerar que también hay casos particulares donde puede haber ciertas exenciones, como es el caso de alimentos, medicamentos, productos y algunos productos relacionados con actividades primarias. Al final, la intención de todo esto es darles visibilidad de cómo se va a ver reflejado esto a partir del 1 de enero 2026. Prácticamente todas las ventas que se realicen a través de nuestra plataforma y en red de cualquier otra plataforma estarán sujetas a estas retenciones, por lo cual es muy importante que puedan preparar sus controles, sistemas contables y dentro de sus obligaciones fiscales estas retenciones, ¿sí? Para que puedan tomarse en crédito esto que básicamente el propósito es que la plataforma retenga una parte y esto funcione como un pago a cuenta, ¿sí? Y por eso viene la emisión de este certificado al que he hecho referencia. Entonces, bueno, nada, eso es básicamente lo que queríamos contarles, transmitirles. Nuevamente, es un tema informativo. Sabemos que puede haber varias opiniones en torno a esto, no es propiamente el propósito de esta sesión. Y con esto, si quieren, podemos pasar a repasar o revisar varias de las consultas o preguntas que puedan llegar a tener. Y ahí estaremos revisando justamente en este chat que tenemos dentro de la herramienta. Perfecto. Muchas gracias, Ale. Te voy a leer algunas preguntas. Hay algunas que son de casos como súper específicos, entonces voy a tratar un poco de consolidar las dudas para contestarlas de una manera más organizada. Nos preguntan el tema de el periodo, primero, ¿no?
y cómo vamos a entregar todo el tema de las constancias. Dice, ¿qué documento nos van a entregar como constancia de retención? Y cómo se va a manejar el tema de de las devoluciones que se generen después de cerrado el mes. Sí, sí, gracias, Pau. A ver, trato de desahogar las dos dudas. La primera, enfocado al tema de certificado, es básicamente una constancia de retenciones que es un formato previamente definido por la misma autoridad fiscal. Entonces, lo único que estamos haciendo es apegarnos a ese formato. Dentro de ese formato, como lo mostraba hace un momento, van a venir los datos de emisor, es decir, nuestros datos de Mercado Libre o la sociedad de Mercado Libre. Por otra parte, tiene que venir incluidos los datos del destinatario, es decir, del vendedor y el RFC al que nos hicieron referencia cuando cargaron sus datos fiscales. Y después de eso, un resumen con el detalle de las ventas que se realizaron durante ese mes, porque recuerden que la emisión de este certificado es por mes calendario, entonces verán las ventas realizadas durante ese mes que estuvieron sujetas a retenciones y por aparte un resumen de las retenciones que efectuamos con ese desglose de impuestos, de lo que corresponde a impuestos sobre la renta y de lo que corresponde a IVA. ¿Sí? Eso es básicamente lo que contiene ese certificado. De ahí, si quieren, me paso a la segunda consulta relacionada con el proceso de devoluciones. Las devoluciones que suceden dentro del mismo mes son, como saben, son reversadas, es decir, no hay un cobro sobre esa venta y al no haber cobro tampoco habrá retenciones, puesto que la venta no se concretó. Entonces, no estaremos haciendo retenciones sobre esas ventas o devoluciones que sucedieron y dentro del mes no lo van a ver reflejado. Sin embargo, importante considerar que en los casos que lleguen a pasar de mes, es decir, parados en el mes de, probablemente el mes de noviembre que acaba de terminar, realicé ventas. Dentro de ese proceso, Meli tiene la obligación de consolidar y de sumar, así como de informar por esas ventas que sucedieron en ese mes y pagarle la retención al fisco. Es decir, le tenemos que llevar los fondos al fisco. Sin embargo, cuando han transcurrido o ha cerrado ese mes y después sucede una venta, esa venta, si bien se reversa, los fondos de esa retención pagados en su nombre ya están en las cuentas del fisco. Entonces, lo que establece la normativa es que la retención efectuada se incluirá dentro del mismo certificado y después cuando presenten de forma individual su declaración, ahí tendrán que reflejar esas retenciones efectuadas, lo cual seguramente derivará en un saldo a favor y después habrá que seguir el procedimiento para la obtención de la devolución o recuperar mediante cualquiera de los métodos que existe para poder compensar o acreditar saldos a favor. Perfecto, muchas gracias. Tengo varias preguntas, como te decía, de categorías y productos en particular, pero todas están enfocadas hacia aquellos que no son alcanzados por las retenciones en IVA. Si nos podrías repetir nuevamente qué sucede con aquellos productos o categorías que no tienen o que no graban IVA, ¿cómo aplicaría en este caso las retenciones? Sí, sí, claro. A ver, la idea no es repasar toda la lista de productos porque puede ser muy, muy extensa. Sin embargo, haciendo referencia de forma general, la ley del IVA hace algunas exenciones o lleva a considerar ciertos productos con tasa 0% de IVA, como es tal vez algunos casos de alimentos, algunos casos de medicamentos también, productos relacionados con actividades primarias como la agricultura y en el caso de libros, que también tienen esta exención de IVA. Entonces, en esos casos propiamente que no están sujetos a IVA o que no pagan un IVA, Mercado Libre no va a efectuar una retención de IVA exclusivamente, ¿sí? Entonces ahí no va a haber una retención de IVA, pero la retención de ISR sí es obligatoria. Eh, entonces, en el resumen o en ese certificado o constancia de retenciones van a ver reflejado el detalle de sus ventas y después cuando vean el desglose de retenciones por impuesto, en ISR van a ver ese 2.5%
y en la retención de IVA van a ver un cero ahí, porque no, probablemente no hay productos que estuvieran sujetos a retenciones. Entonces, eso es en términos generales y en resumen cómo funciona para estos casos especiales. Perfecto. Y un poquito enfocado hacia ese mismo tema, nos preguntan cómo le vamos a hacer nosotros para distinguir cuáles sí y cuáles no retienen. Sí, buena pregunta. Y ahí seguramente podrán recordar que del proceso de carga de los productos hay un momento donde se tiene que hacer una asignación, una catalogación. Entonces, dependiendo de la agrupación o de la sección donde se estén identificando esos productos, ahí es donde los sistemas de Mercado Libre hacen una identificación para poder ver si efectivamente están relacionados. Hay un proceso también de revisión porque eh, tampoco es que si me dedico a vender celulares o cualquier otro producto que esté grabado y lo mando a una publicación o una categoría relacionada con alimentos, me lo va a identificar el sistema y de todas formas me lo va a reclasificar, ¿sí? Pero esa es la forma en cómo venimos haciendo esa identificación a través de los productos alojados por diferentes categorías. Perfecto. Y una más que es sobre tipo de productos. Nos preguntan si los reacondicionados y usados aplican o esto solo aplica para productos nuevos. A ver, en el caso de productos usados y recondicionados, hay una exención para personas físicas, pero esa exención no aplica para el caso de empresas o personas morales. Entonces, si una persona moral vende productos usados o recondicionados, también verán reflejadas estas retenciones. O sea, también ahí en esos casos tendremos que hacer retenciones ya que no aplica esa exención. Perfecto. Nos preguntan un poco en cuanto al flujo y el momento en el que se hace la retención. Nos preguntan si la retención se realiza al momento de hacer las transferencias de Mercado Pago a la cuenta de la empresa o si la retención es en automático cada que se genera una venta. Sí, más bien en automático, cada que se realiza una venta, en ese momento podrán ver por cada operación las retenciones que se están efectuando y al final del mes hacemos un proceso de consolidación o de suma de todas esas ventas y las retenciones que se realizaron para informarlos en un solo certificado de retención. Pero sí, es por cada una de las transacciones. Perfecto. Nos preguntan un poquito sobre la base de retención. Nos preguntan si esta se haría sobre el valor del precio total o sobre la cantidad que se le paga al vendedor después de descontar comisiones y costos de envío. Ok, ahí lo que establece la disposición es que las retenciones se deben aplicar sobre el valor bruto de los productos vendidos sin considerar algún descuento. Entonces no podemos descontar nada de ese precio publicado. Lo único que hace de distinción la norma es que la parte del IVA no va a formar parte de esas retenciones. Es decir, de un producto que está publicado, por norma tiene que incluir el IVA. Para el cálculo lo que hacemos es descontarle ese IVA y sobre ese resultado hacemos la aplicación o el cálculo de las retenciones. Perfecto. Dice, veo varias que ya contestamos. Nos preguntan si los certificados que vamos a emitir van a ser en PDF o también en XML. Es en los dos formatos. O sea, recuerde que el tema válido es el formato XML. Es el que básicamente se puede incluso consultar en el repositorio del SAT, pero también disponibilizamos una impresión en formato PDF para que sea más fácil poder leerlo. Entonces tenemos disponible ambos formatos dentro del panel
Y como decía, esto también está disponible en el repositorio del SAT, por si alguien hace un proceso de conciliación con las facturas emitidas, recibidas y estos certificados. Ok. Tenemos otra pregunta. Déjame ver. Si yo cuento con una página web que tiene como forma de pago Mercado Pago, ¿también aplican estas retenciones a la cuenta o no aplican? No, porque ahí, propiamente dicho, no se está realizando una venta a través de una plataforma de intermediación, que básicamente la disposición establece esta obligación únicamente para las plataformas de intermediación. Entonces, si yo tengo un sitio web a través del cual vendo productos de manera directa, es decir, no hay un intermediario en esas ventas, no aplica la retención, aun y cuando yo esté utilizando el medio de pago Mercado Pago para poder hacer los cobros. Entonces, en ese caso no habría específicamente de retenciones. Perfecto. Hay algunas otras que se repiten. em, eh, 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 ah, ah. Nos preguntan, ¿en qué apartado de Mercado Libre podemos revisar la constancia de situación que ya tenemos cargada? La constancia está en la sección de mis datos. Recuerde que cuando van al portal o al sitio, hay una sección de mi cuenta. Ahí van a ver otro subsección de mis datos y ahí es donde van a ver los datos fiscales que tienen cargado. Y esa constancia que tengan ahí cargada podrán actualizarla en caso de tener alguna modificación o algún tema que tengan nuevo para compartir. Ok. Nos hacen varias preguntas sobre cambio de tipo de persona dentro de la plataforma. Es decir, que si ahorita son persona moral pueden pasar a física o viceversa. Nos preguntan si eso con solo cargar el RFC nuevo o hacer el cambio en la plataforma con eso está, o si ellos tienen que hacer algún proceso adicional. En el caso de cambios de persona moral a persona física, no existe ese flujo. Pero sí el caso de persona física a persona moral. Entonces, igual a través de la sección de mis datos se puede hacer la solicitud para hacer el cambio de pasar de persona física a persona moral, donde se van a solicitar que puedan cargar, además de la constancia de situación fiscal, el acta constitutiva de la sociedad y los poderes del representante legal. Esto se carga y hay un ejecutivo que después hace un proceso de revisión de la documentación compartida y si en todo hay una coincidencia, se procede a hacer el cambio o la actualización de la titularidad. Ok, entonces como para ser más claros, no basta con que solo hagan la carga del RFC, tienen que hacer la solicitud como tal para ver si les aplica o no les aplica en cada caso muy particular, ¿no? Claro, claro, sí, sí, correcto. Y siendo más específicos, la sección se llama cambio de condición fiscal, ahí en la sección de mis datos. Perfecto. Em, Nos preguntan sobre, bueno, entendiendo que el tema de las exenciones viene, digamos, como por sistema, de acuerdo a la categoría de los productos, nos preguntan que en qué apartado nosotros o los vendedores tienen que meter la clasificación de las categorías. Entiendo que eso es cuando ellos dan de alta sus productos, pero también nosotros regularmente como que corremos esa validación de que los productos estén bien clasificados y en caso de que no, pues nosotros les levantamos una alerta, ¿no? O sea, sí lo pueden ustedes clasificar Sí, cuando hacen su publicación, pero también nosotros, si vemos que no está bien clasificado, pues corremos procesos y les avisamos que no están bien clasificados, ¿no? sí, sí, correcto, correcto. Entonces también es importante que puedan ver o revisar en qué categorías están registrados sus productos, es decir, que
haya consistencia con la categoría. Dentro de los productos publicados hay una sección ahí para revisar la categoría o en todo caso hacer algún cambio, actualización dentro de esa categoría para que puedan ver reflejadas de forma correcta las retenciones, sobre todo estas de IVA, ¿no? Perfecto. Nos preguntan, no sé si esto ya lo tengamos definido o no, pero ¿qué día van a estar disponibles las constancias de retenciones? Si van a ser antes del 17 o va a ser los primeros o van a ser aproximadamente eso o todavía no lo tenemos definido. Sí, esta obligación tiene que ser cumplida más tardar el día 5 del mes siguiente. Entonces, una vez cerrado el mes calendario, el día 5 del mes siguiente, estaremos disponibilizando a más tardar esos certificados o esas constancias de retención. Ok. Nos preguntan si todas aquellas personas que emiten facturas a sus clientes, si habrá un cambio en las facturas al cliente final o si va a haber algún cambio en las facturas que los vendedores emitan a los compradores. Sí, no, ahí no se prevé ningún cambio. Es decir, si yo realizo la venta de un producto, tengo que seguir emitiendo la factura exactamente como lo vengo haciendo hasta el día de hoy, ¿sí? Con el detalle del producto, el precio, en todo caso el IVA que corresponda y el precio total, ¿no? Independientemente de los descuentos o retenciones que se estén haciendo a través de la plataforma. Perfecto. Em, creo que, creo que muchas se repiten. em, Temas, igual el tema que ya platicamos de devoluciones, temas del IVA. Déjame, voy un poquito a las preguntas más recientes para ver si tenemos alguna. Perfecto. Bueno, veo muchas preguntas que son ya sea de casos particulares o preguntas que son muy similares a las que ya nos han hecho y hemos contestado. De todas maneras, recibimos más de 400 preguntas en este momento. Entonces, nosotros las vamos a consolidar y vamos a procurar que todas ellas tengan respuesta en la documentación que nosotros les estaremos cargando en centro de vendedores o en las publicaciones que haremos sobre las preguntas más frecuentes. Nos vamos a llevar, darles una segunda revisión y procurar que estén todas contestadas. Y por el momento sería todo. Muchísimas gracias por su participación y gracias por asistir a este webinar y gracias a ti, Ale, por darnos todo tu conocimiento y expertise en este tema. Con gusto, con gusto. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Luego.